Hoy nos atienden sin cita previa el farmacéutico Santiago Leyes y el otorrinolaringólogo Antonio Cabán. Soy Santiago Leyes Vence, farmacéutico, titular de la Oficina de Farmacia en Ourense y presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense. ¿Qué le pasa a un medicamento cuando caduca? Cuando un medicamento caduca, a partir de esa fecha es cuando se puede dar una bajada en la eficacia del medicamento. Por ello, esa caducidad no implica que haga un daño, pero el propio efecto, el no hacer el efecto que tiene que hacer terapéutico, puede en sí mismo ser ese daño, aunque evidentemente no va a hacer un daño al paciente en sí. Se entregan en las farmacias en el SIGRE, es un envase y están indicados en las farmacias, y esta mercancía con los medicamentos se entregan a empresas que se encargan de su reciclaje. ¿Qué tipos de medicamentos consumimos más? Los medicamentos que más se indican y que se prescriben también por parte de los médicos son analgésicos, antiinflamatorios, aquellos también relacionados a nivel circulatorio, y después vendrían probablemente medicamentos ansiolíticos. Esos son los principales. Digamos que aunque la población de orensana sí que es más envejecida que la media, la línea es similar en ese sentido. El paciente de la provincia, hay abundante paciente polimedicado, pero una línea consonante con el resto de la comunidad autónoma. ¿La calidad de los genéricos es igual a la de los originales? La comparación entre medicamento genérico y medicamento de marca son idénticos, iguales a nivel de calidad, eficacia y seguridad, con lo cual todos los pacientes pueden estar tranquilos porque realmente estamos tomando el mismo medicamento. De hecho, cuando intercambiamos medicamentos genéricos y marca, mantenemos siempre la misma forma farmacéutica, es decir, comprimidos, cápsula a cápsula y sobre, y se mantiene la dosis del medicamento. El principio activo es el mismo, puede haber variación en excipientes. Aún así, a nivel de industria farmacéutica, en la fabricación hay unas normas conforme se fabrica siempre con el aval de los mismos estudios, ¿vale? Tienen que tener unos estudios de bioequivalencia y eso es en lo que se nos basa toda la industria farmacéutica. Con lo cual, que los pacientes lo tomen con total seguridad. Si bien es cierto, el intercambio de medicamentos que puede hacer en algún caso el farmacéutico, se recomienda que en aquellos medicamentos con un margen terapéutico estrecho el cambio sea el menor posible, pero no hay ningún problema por hacer un cambio entre genéricos y con marcas. ¿Tenemos costumbre de automedicarnos? Es común el autocuidado que tengamos. El paciente sí que tenemos un arsenal terapéutico que no requiere receta, no requiere la prescripción del médico, y por tanto ese autocuidado sí que lo puede hacer el paciente. Vienen con frecuencia a consultarnos a la oficina de farmacia y les damos las indicaciones oportunas. Si bien es cierto que tienden a excederse, sobre todo en lo que se refiere al dolor, que es la patología más frecuente. Estos analgésicos antiinflamatorios, ellos siempre hay dudas de cuál es con receta, cuál no. Nosotros sí hacemos la indicación oportuna y, por supuesto, debemos de restringirnos al medicamento que sea sin receta para poder dispensar desde la oficina de farmacia, y cuando requiere receta pedírsela que acudan al médico y que se lo recete. Esa es la línea. El antibiótico tenemos, según el antibiótico del que hablemos, tienen un periodo de tiempo que es el que necesita para que el tratamiento se cierre y que sea efectivo contra esa bacteria, ese proceso infeccioso que se está produciendo. Entonces, cuando suspendemos el tratamiento antes del tiempo de finalizar el tratamiento, tenemos la sensación de habernos recuperado porque la concentración de bacterias se ha reducido, pero esa concentración vuelve a subir y vuelve a producirse infección, inflamación, toda esa reacción que conocemos. Entonces, hemos de cerrar ese proceso para eliminar la bacteria en la concentración adecuada para que no se vuelva a reproducir. Además de eso, cuando insistimos en ese procedimiento de hacer mal el tratamiento de manera constante, la bacteria puede producir resistencia, de tal manera que en un futuro, y eso es a nivel general de la sociedad, participamos todos en conjunto, las bacterias generan resistencias, y si no procedemos adecuadamente con el uso de antibióticos, en el futuro próximo,
pues las resistencias aumentan y esos antibióticos dejan de ser eficaces y útiles en esas patologías. ¿Cuál ha sido el papel de los farmacéuticos durante el coronavirus? Evidentemente ha sido una etapa complicada. La labor asistencial que hemos realizado ha sido muy intensa. Ha sido, pues todas las farmacias, hablo por las de la provincia a la que represento, han estado pues con toda la disponibilidad, han mostrado, pues ofrecido todo el servicio de prestación farmacéutica, a nivel de horas, a nivel de intensidad de trabajo de todo el personal, los recursos. Se ha trabajado pues contra todas las adversidades que han surgido. Hemos comunicado toda la información necesaria, se han hecho múltiples comunicados para mantener tranquilidad en la sociedad y que superáramos, en cierto modo lo hemos hecho pues de una manera razonable. Y pues yo la verdad es que creo que hemos hecho una labor admirable. Si bien es cierto, pues se podía haber dispuesto de más medios de protección individual para todos nuestros compañeros, que especialmente en los primeros momentos de la pandemia pues no se pudieron cubrir porque no había esa posibilidad de recursos de mascarillas, por ejemplo, incluso de geles hidroalcohólicos. Ya conocéis toda la situación y eso afortunadamente se ha superado, pero debemos de tomar nota para que estemos preparados por si hay rebrotes, y esperemos que no haya confinamientos, pero que esta situación no se vuelva a repetir y que hayamos aprendido de lo que ha sucedido hasta ahora. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Cabanas López. Soy otorrinolaringólogo y trabajo en Orense desde 1978, que accedí a la plaza de jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Orense. Estoy dispuesto a responder a las preguntas que me hagáis. Sinusitis y vegetaciones, ¿qué son y cómo se tratan? Son dos temas distintos, aunque tienen cierta relación. Empezamos por las vegetaciones. Las vegetaciones es un tejido linfoide que tienen todos los niños y niñas. Se desarrolla desde que nacen o antes de nacer hasta los 3-4 años de edad. Entonces, su función es infectarse y favorecer las defensas del organismo. ¿Cuándo se operan? Se operan cuando dan problemas. Los problemas fundamentales que da una hipertrofia, unas vegetaciones grandes, fundamentalmente es que obstruyen la trompa de Eustaquio, que es la desembocadura de las secreciones del oído en la parte posterior de la nariz. Entonces, al obstruir las secreciones, se infectan en el oído y producen frecuentes otitis. Entonces, a veces es necesario el operarlas para favorecer la salida del contenido del oído medio. Las rinitis, las inflamaciones de la nariz, normalmente son debidas a virus, a bacterias o alergias, es lo más frecuente. Entonces se congestionan las fosas nasales y, lo mismo que en los oídos, impiden salir las secreciones de los senos hacia la nariz. Entonces, secreciones estancadas en el oído, otitis. Secreciones estancadas en los senos, sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? Una infección de las secreciones que han quedado estancadas dentro de los senos. Actualmente hay tratamientos médicos muy buenos, antiinflamatorios, antibióticos, descongestivos nasales fundamentalmente. Y si con ese tratamiento no es suficiente para vencer el cuadro, pues hoy disponemos de una cirugía avanzada, la cirugía endoscópica nasal. Antiguamente se accedía al seno por delante, se cargaba la pared anterior del seno y se comunicaba por el meato inferior a la nariz. Ahora por cirugía endoscópica, que es ambulatoria, se hace muy bien y es muy eficaz, se va directamente al orificio de salida en el meato medio y se desobstruye por ahí y se limpia fácilmente. ¿Cómo evaluar la audición en un niño muy pequeño? En un adulto la audiometría se hace fácilmente, cuentas con la colaboración del adulto y es fácil de hacer una audiometría tonal liminar y muy fiable. Pero claro, un niño pequeño, un recién nacido, pues no nos va a colaborar. Entonces es necesario hacer una audiometría objetiva. Vean, las otoemisiones acústicas, ¿qué son? Las otoemisiones son unos sonidos que emiten las células ciliadas externas de la cóclea al estímulo de un sonido externo.
Es como una amplificación que hacen de los sonidos hablados o de los sonidos de la vida. Entonces, en 1992 salió un aparato, se comercializó un aparato capaz de detectar esas autoemisiones. Se llama el ILO 92. ILO 92. Yo estoy orgulloso porque creo que yo estaba entonces, era el jefe de servicio de otorrinolaringología de nuestro hospital de Orense, y fuimos los primeros en Galicia, y yo creo que los primeros en España, que estábamos muy interesados y conseguimos que se nos adquiriera un equipo, y ese mismo año nos dispusimos ya a explorar a todos los recién nacidos, hacer una exploración a ver si tenían una sordera profunda. Motivo es que la detección precoz de la sordera en los niños, en ese momento, en esos años también empezaron a desarrollarse mucho los implantes cocleares, que fue una bendición para los niños, porque un niño que nacía sordo era sordo-mudo, y entonces con los implantes cocleares, si se ponían cuanto antes, el niño cuando es muy pequeñito tiene más plasticidad cerebral para aprender a identificar los sonidos que le metemos en el implante coclear y aprender el lenguaje. ¿Qué le sucede a una persona si se le perfora el tímpano? Las perforaciones de tímpano, cuando yo empecé a trabajar de otorrino, eran el pan nuestro de cada día, era de todos los días. Ahora son menos, hay buenos antibióticos, los drenajes timpánicos que se le colocan a los niños o a los adultos cuando tienen una otitis seromucosa evitan que el cuadro vaya para adelante. Pero bueno, cuando hay una infección en el oído medio, que normalmente es por lo que decía antes, porque no da drenado sus secreciones hacia la nariz, pues se infectan esas secreciones y buscan salida. Y entonces la salida más fácil que tienen, afortunadamente, es para afuera, es perforando el tímpano. Entonces, pues, es un dolor muy fuerte que siente el que tiene la otitis, y en cuanto se abre el tímpano, cede el dolor, drenan las secreciones, y normalmente al cabo de unos días, con un tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, lo de siempre, mejora, desaparece. Desaparece la otitis, y es curioso, el epitelio del tímpano tiene una capacidad de migración impresionante. El 99% de las perforaciones por esto cierran solas. Yo a veces veo aquí una perforación al quitar un drenaje timpánico y con el microscopio estoy viendo cómo cierra. O sea, es increíble, ¿eh? Las perforaciones marginales son más problemáticas. ¿Por qué? Porque esa capacidad de migración que tiene la piel, al no llegar al tope, sigue creciendo para adentro. Se forma como una cebolla dentro del oído, una cebolla que crece cada vez más y puede dar problemas muy serios de meningitis y de otras cosas. Entonces, las perforaciones marginales hay que estudiarlas bien, hay que hacer un TAC para ver si tienen ya un colesteatoma y hay que operarlas siempre. ¿La apnea y el ronquido están relacionados? Están relacionados, efectivamente, vamos, siempre casi todos los que roncan mucho hacen apneas, o sea, sí, puede haber ronquidos sin apneas, pero sí. Las apneas tienen diversas causas, unas de otorrinolaringología y otras de otras especialidades que afectan, sobre todo la obesidad, influye mucho en las apneas. La obesidad, la relajación de la musculatura toda por alcohólicos, por problemas de estos. Las causas otorrino pues son desviaciones de tabique, vegetaciones en niño, amígdalas enormes, base de lengua ancha, paladar muy flácido. O sea, muchas de esas apneas se pueden corregir con cirugía. Las estudian en prácticamente todos los hospitales en los servicios de neumología. Hacen el estudio del sueño. Tienes que pasarte una noche allí, te conectan unos aparatos y te miden la cantidad, que normalmente pueden llegar hasta 30 apneas por hora, en fin, es muy variable esto. Entonces te estudian eso, te estudian el nivel de O2 y de CO2, y se corrigen muy bien con el CPAP, que se llama. Cuando no hay una corrección física que pueda hacer el otorrinolaringólogo, pues ponen el CPAP. El CPAP es una mascarilla que hace unas presiones positivas que ya calculan, y con eso pues duermen bastante bien. ¿Qué es lo que más tratan en su consulta? Los otorrinolaringólogos somos cirujanos, o sea que yo tengo que hablar de las enfermedades que se tratan en la consulta, pero muchas de ellas se tratan en quirófano.
Nariz. Bueno, nariz pues se tratan, son frecuentes los problemas obstructivos, desviaciones de tabique, pólipos, alergias. Ahí a veces se hace una cirugía endoscópica muy avanzada. Los otorrinolaringólogos hoy hasta colaboramos con los neurocirujanos para el abordaje de la hipófisis por vía transnasal. Se simplifica muchísimo la cirugía y se hace mucho menos agresiva. Nariz, garganta. Bueno, en la boca, el otorrino, aparte de las enfermedades inflamatorias, infecciosas que tratamos los tumores. Detectamos y tratamos, y vamos, en Orense, como no había ni creo que hay servicio de masilofacial, pues prácticamente todos los tumores de la boca, lengua, tal, los operamos nosotros. Laringe, la hipofaringe laringe. Bueno, ahí fundamentalmente el cáncer de laringe. Yo, pues no sé, pero operé de 2.000 o 2.500 cánceres de laringe. Una barbaridad. Aquí además es una zona de personas mayores, que se bebe bastante, se fuma mucho, y ya te digo muchísimo. Pero vamos, aparte de los cánceres, procesos de pólipos, nódulos, laringeos, disfonías, en fin, es una patología muy variada la que tratamos los otorrinos. De oídos pues infecciones, secuelas de las infecciones, pues eso, cierre de perforaciones, abrir la mastoides para limpiar la mastoides de infecciones. Y hay una parte médica muy importante, que es el estudio y tratamiento de los vértigos, muy frecuentes también, y los vértigos son prácticamente del otorrino. Vértigo una cosa y mareo es otra. Los vértigos son de la incumbencia del otorrinolaringólogo siempre. Pues con estos consejos nos quedamos. Pueden enviar sus preguntas al 667-414-525 hasta el 8 de julio. Nos vemos en la próxima consulta, siempre sin cita previa.